Retrovisión. Estamos con el gobernador Henry Falcón, ya corregimos los caracteres porque es con I latina y no Y, y lo mismo que es el Twitter, @Henry Falcón Lara, nos lo están diciendo algunos tuiteros. Muchas gracias por estar pendiente del programa. Dejamos una pregunta al aire, gobernador, que fue algunas voces disidentes del chavismo que consideran con una salida democrática y constitucional el revocatorio. ¿Qué piensa usted? Claro, fíjate, es que yo creo que un sector importante del chavismo, porque el chavismo no está concentrado solo en el gobierno, y en una oportunidad nosotros lo decíamos, ni toda la izquierda está en el gobierno, ni toda la derecha está en la oposición, todo el chavismo no está en el gobierno. Yo creo que el gobierno ha perdido un posicionamiento que logró de muchos años, producto de todos estos desaciertos. Entonces hay un sector democrático dentro del chavismo que nosotros consideramos está alineado en la Constitución, en que es la salida política más eficaz para poder construir la paz en Venezuela. El referéndum revocatorio, que hemos venido insistiendo en él a lo largo de todos estos meses, y vemos cómo no solo desde el gobierno, desde las propias instituciones del Estado, que pareciera que están como entregado documentos donde hemos expuesto allí en un examen rigurosamente transparente, objetivo, muy exhaustivo, la posibilidad cierta de viabilizar la consulta referendaria en el mes de noviembre, si los lapsos establecidos en la regulación respectiva son considerados con la debida flexibilidad, o sea, con la más allá de la discrecionalidad que lo busca es extender a lo máximo. Si eso se hace pensando en la calle, pensando y poniendo el oído en la calle y a su vez revisando la necesidad de la gente, por supuesto que el referéndum revocatorio es perfectamente posible en este año. No tendría ninguna utilidad el referéndum en el 2017, porque no sería útil y generaría una gran desmotivación en la población y a la final pudiera el mismo gobierno entonces ser el más interesado en el referéndum, porque eso sería una medición sin votos. La gente no iría, habría una gran abstención, el gobierno entonces anunciaría eso con bombos y platillos. Después de esa consulta referendaria, entonces preparan las elecciones regionales y termina el gobierno haciéndose de varias gobernaciones producto de la desmoralización, la desmotivación de la gente. De allí que nosotros hemos venido insistiendo en abordar todos los caminos, o sea, en trabajar la ruta del referéndum, pero no descartar la posibilidad de lograr vía un entendimiento, un acuerdo por el país y que el acuerdo incluso sirva de base para poder reafirmar la propuesta del referéndum revocatorio en el respeto de la Constitución y el respeto de los lapsos establecidos en las leyes y en las regulaciones que rigen la materia. También hemos hablado de las elecciones regionales. O sea, ¿por qué si las elecciones regionales, y así se lo hicimos saber al Consejo Nacional Electoral, porque nunca podemos descartar referéndum, elecciones regionales y la posibilidad de un acuerdo, incluso sin abandonar la calle, haciendo presión en la calle, que es el único mecanismo válido que queda para que sea la gente quien exija la legitimidad y el derecho que le otorga la Constitución. Ahora, esa presión de calle tiene que darse de manera cívica, en el marco de lo democrático, para que no incurramos en el error de la violencia que nos lleve otra vez a la guarimba pasada, que fue un gran error, cosa con lo que nosotros no estamos ni estaríamos de acuerdo y de una vez pondríamos allí distancia frente a hechos que se puedan suscitar de manera violenta. Pero digo lo de las elecciones regionales, porque si hoy se hacen elecciones, llámense referéndum revocatorio, llámense elecciones regionales, que corresponden de acuerdo al principio de alternabilidad previsto en la Constitución, hoy las elecciones de gobernadores, yo no tengo duda de que la Mesa de la Unidad Democrática alcanzaría no menos de 18, 20 gobernaciones y ahí habría otra estructura de poder sólida en los estados que tendría una expresión en la gente con el liderazgo que tienen los gobernadores, los liderazgos en cada uno de los estados y el liderazgo nacional
para presionar un cambio político en las circunstancias que determinen la Constitución, que determinen las leyes, en atención a las grandes expectativas de la población. Bueno, interpretando sus palabras, que usted dice que no todos los de izquierda están con el chavismo ni todos los de derecha están con la oposición, nosotros vemos que las últimas encuestas dan que el chavismo o madurismo, como lo quieran llamar, perdido de 30%, ahora está en 20%, pero la oposición tiene como un 40 o un 38%, y ahí queda una mitad bastante amplia, que no la quisiera llamar ni, sino esperando a ver qué va a suceder. Ahí hay mucho campo fresco porque la gente está un poco cansada de lo que es la polarización, quiere ideas nuevas, ideas frescas que puedan unir al país. ¿Dónde se ubica usted? ¿Usted cree que hay campo fértil para sembrar en esa mitad? Mira, tenemos la experiencia, lo primero que nosotros debemos destacar es que aquí se acabaron los mesías, los salvadores del país. Aquí no es lo que un hombre, lo que un partido pueda representar en la actualidad o pueda de alguna manera impulsar solo. Eso es imposible en este país convulsionado y en el marco de una crisis estructural en lo económico, en lo político, en lo social. Hace falta mucho consenso. Hoy es el día y mañana es el día de promover y de gritar a los cuatro vientos la necesidad de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno muy amplio, que cuente con el concurso, además con el visto bueno, con el aval de la Iglesia, de la Fuerza Armada, de las instituciones del Estado, de la masa trabajadora, que cuente con el apoyo de los partidos políticos y que podamos ponernos de acuerdo en una amplia consulta, en unos acuerdos que puedan de alguna manera interpretar los principios de la propia Constitución para lograr una gran concertación nacional y así poder abordar los temas que le son propios al país. De manera que yo creo que la extrema, digamos la extrema izquierda, que ha sido una experiencia que ha mostrado desaciertos en la conducción del Estado, mal desempeño, no se trata entonces de darnos un salto a la extrema derecha, sino abordar el centro político. Allí nos ubicamos nosotros, en el centro político, en la racionalidad, en la necesidad de consensos, en abrir todos los espacios para que haya un entendimiento priorizando en el país, sin excluir a nadie, sin que para ello tengamos que entrar en las motivaciones particulares de la persecución, la retaliación, el revanchismo. Se trata de conciliar posiciones para poder alcanzar la paz y para poder alcanzar la prosperidad en nuestro país. Aquí en Venezuela se pudo llevar adelante más de 40 años de democracia gracias a un pacto, el pacto Punto Fijo, aunque lo han criticado mucho, a lo mejor se abusó durante el tiempo y no se pudo ir modificando, no se pudo adaptar a todo lo que cambió en el país, pero es un pacto que dio principio al pacto de la Moncloa cuando murió Franco en España, a todos los movimientos pacíficos de Centroamérica, y se toma y se lee en todas partes, es un pacto de gobernabilidad. ¿Usted cree entonces, como está hablando de todos los factores de poder, de todos los factores que son más importantes en la sociedad, que cabría en este momento hacer algún pacto de gobernabilidad, un pacto de transición? Sin duda alguna, convencido estoy de eso. Es más, yo lo he planteado y lo he planteado en la necesidad de abordarlo con seriedad, que no tengamos que sentarnos en una mesa, como ocurrió en España, después de casi 1 millón de muertos, como ocurrió en Centroamérica después de miles de muertos, como ha ocurrido aquí mismo en Colombia, como ha ocurrido en Chile, y nosotros como ocurrió en la década de los 50, en la década de los 60, aquí en Venezuela. De allí el pacto de Punto Fijo, un pacto de gobernabilidad, donde se ponen de acuerdo los actores de la política, pero convoca también a los actores de los sectores productivos, a las fuerzas privadas o a las fuerzas, a los movimientos privados del país. Entonces, eso es perfectamente válido en Venezuela, además necesario. Solo tenemos que vernos en Colombia, el espejo Colombia. Allí está sentado el gobierno de Colombia con la FARC. Después de más de 50 años, un acuerdo de paz. Los Estados Unidos y Cuba están allí y lograron, más allá de sus diferencias, más allá de la visión política, Cuba no ha dejado de ser un país comunista y los Estados Unidos sigue asumiendo la democracia como un principio de vida. Y allí están, tuvieron que ponerse de acuerdo poniendo por encima los intereses de su pueblo. El Papa como mediador, pero el Papa quiere mediar aquí en Venezuela y no se lo permiten. Uno de los interlocutores, sí, la MUD hasta escribió un comunicado a la población diciendo que el gobierno lo había aceptado, pero el Papa dice, yo no he recibido ningún comunicado. Claro, fíjate, nosotros siempre hemos apelado a la Iglesia
Y hoy también los estudios de opinión reflejan que la institución con mayor credibilidad en el país es la Iglesia. Y en ese sentido podemos hablar de la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, la Iglesia evangélica y todas las expresiones de religiosidad que hay en el país. Y lo mismo los partidos políticos, que son instituciones necesarias en democracia. Y así también los medios de comunicación social, el sector privado, las fuerzas productivas del país. ¿Por qué nosotros no podemos generar un gran consenso nacional que permita un equilibrio en las aspiraciones de todos para poder enrumbar el país en lo que aspira la gente? ¿Qué aspira la gente? La gente aspira a que se le resuelvan sus problemas, tener certeza y no vivir en esta especie de incertidumbre de un futuro incierto, que es lo que vivimos en Venezuela. La gente quiere certeza sobre el futuro de sus hijos y de allí que muchos de nuestros jóvenes se van a Chile, a Panamá, a los Estados Unidos, a pasar trabajo por allá, porque no ven que Venezuela les brinde hoy el Estado venezolano con las riquezas de este país que anhelarían cualquier país de la región y del mundo, anhela lo que tenemos nosotros en Venezuela, pero con mala gerencia, con cero planificación, donde el intelecto es prácticamente dejado en la esquina, donde se menosprecia la academia, donde no se logran acuerdos con las fuerzas productivas del país, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Nicaragua, Bolivia, y son también regímenes marcados por el socialismo, pero han sido inteligentes. En este caso, repito, el complejo, la regaladera a todo el mundo, sin pensar en los daños que estamos generando nosotros al interno, bueno, nos han colocado en esta situación que hoy, de manera inteligente, repito, racional, sin que prive la pasión, nosotros estamos obligados a un mínimo de entendimiento por el país. Y eso no niega la posibilidad de que el referéndum revocatorio siga su curso, de que hagamos no solamente llamados a la movilización de calle y a la participación el próximo 1 de septiembre, porque es un derecho que nos asiste legítimamente a la mesa de la unidad democrática. Nosotros estamos llamando al país a movilizarnos. ¿Para qué? Para que se entre en razón desde las estructuras del gobierno. Y cuando hablo de las estructuras del gobierno me atrevería incluso a colocar allí también al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, porque no honran ese principio constitucional de autonomía, independencia, como debe ser para que haya contrapeso y equilibrio, sino que por el contrario pareciera que privilegian de manera permanente los intereses del Ejecutivo Nacional. Convocamos al 1 de septiembre a movernos todos a Caracas de manera cívica, de manera democrática, para exigir la salida en la consulta referendaria este año. El año que viene no tiene sentido el referéndum. Y no solamente eso, nosotros exigimos políticas económicas que reorienten la situación de decaimiento del aparato productivo nacional para poder de verdad hablarle con sinceridad a los trabajadores y no este maniqueísmo que de alguna manera plantea sueldos y salarios que al cabo de un mes terminan prácticamente consumidos por la inflación. Gobernador, muchísimas gracias, está clarito lo que está planteando, muchísimas gracias además por tener esa posición de centro y para todo el mundo, sin cero polarización, que es lo que yo creo que puede salvar a Venezuela. Así es. Muchísimas gracias al gobernador Henry Falcón, que se trasladó desde el estado Lara para estar con nosotros aquí en Contacto.